Bien. Compartir. ¿Qué dice? A ver. Acá. Dejar de compartir. Bueno, no sé. Estamos compartiendo entonces. Bueno. Vamos a ver el tema de presas de gravedad. Por supuesto que ya hemos visto nosotros oportunamente que hay distintos tipos de presas que se proyectan en función de las características morfológicas de la sección o de la garganta donde vamos a emplazar la obra, de la sección del eje, de las características de la topografía morfológicas del punto de cierre, ¿no es cierto? También depende de las características de los suelos de fundación, cuando un tipo u otro de presas se va a seleccionar para desarrollar un proyecto, o incluso pueden competir entre ellas para ver cuál es la que en términos técnicos y económicos sea más favorable. Las presas de gravedad tienen una particularidad. Todas las solicitaciones, es decir, todas las fuerzas que accionan sobre la presa van a ser equilibradas por el propio peso de la presa. Por lo tanto, es la fuerza activa más importante que podemos tener en una presa de gravedad, ¿sí? Y que se definen como aquellas que soportan todas las acciones que sobre ella actúen por su propio peso, con su propio peso. ¿A qué le llamamos acciones o solicitaciones? Son todas las fuerzas activas que actúan y que pretenden o quieren desestabilizar la presa, o incluso fuerzas que pueden colaborar a la estabilidad de la presa. Y fuerzas pasivas son aquellas que obviamente son aquellas reacciones que se oponen a las acciones. El conjunto de estas fuerzas tienen que estar en equilibrio estático. Para el estudio de una presa de gravedad, nosotros consideramos un ancho unitario como una faja representativa de todas las fajas verticales que componen esa estructura. Por supuesto que en un ancho de una presa de gravedad vamos a hacer estas verificaciones en distintos planos verticales y en distintos planos horizontales. Y las verificaciones son las verificaciones estáticas para garantizar la estabilidad de la presa. ¿Cuáles son las fuerzas activas que actúan en el proyecto de la presa? El peso propio, le vamos a llamar P. Obviamente el empuje hidrostático del agua, ya sea el agua que está aguas arriba de la presa, es decir, en el paramento mojado, y la fuerza hidrostática que puedo llegar a tener aguas abajo también. Otra fuerza muy importante y desestabilizante también como el empuje hidrostático, que no deja de ser otro empuje hidrostático conocido como subpresión o presión intersticial, porque
estas verificaciones y esto que vamos a ver lo vamos a aplicar nosotros en el plano de la fundación de la presa, pero se hacen en cualquier plano horizontal del cuerpo de la presa. Vamos a tener una hipótesis de supresión, es decir, el empuje que hace de abajo hacia arriba el agua que está saturando los poros del suelo de fundación. Generan una fuerza ascendente que es una fuerza desestabilizante, ya la vamos a ver cada una de estas en particular. El efecto del oleaje, cómo vamos a cuantificar ese efecto, ese empuje, esa fuerza activa, que también son todas fuerzas que tienden a desestabilizar la presa. Los empujes de los atarquinamientos o los depósitos de sedimento que se producen debido al material sólido en suspensión que aportan los cursos con gran capacidad de transporte, también esos lodos, esos sedimentos que se acumulan agua arriba sobre el paramento mojado de la presa, accionan sobre la misma. En algunas presas, no en nuestro país, pero en otros países, una solicitación importante es el empuje del hielo. Es una fuerza desestabilizante, una acción sobre la presa. Los efectos de los sismos, que tienen 3 componentes de fuerzas que ya vamos a desarrollar, y las fuerzas generadas por la variación de temperatura. Vamos a ir desarrollando una por una. Fuerzas activas, ¿no es cierto? Las reacciones son las fuerzas pasivas, es decir, la reacción del suelo al apoyarle un peso, tiene una reacción igual y de sentido contrario al peso, por ejemplo. A su vez, si tenemos empujes laterales, habrá una reacción que es una fuerza tangencial a la fundación y que, si está en equilibrio, compensa la fuerza que quiere desplazar horizontalmente la presa hacia aguas abajo, por ejemplo. Esas son las reacciones. Bueno, ¿cómo nosotros cuantificamos el peso propio? El peso propio de esta presa de gravedad, que puede tener un paramento aguas arriba vertical o ligeramente inclinado, y un paramento de aguas abajo inclinado. Este paramento es el que la inclinación de este paramento nos va a garantizar en definitiva la estabilidad de este cuerpo, que tiene esta forma porque acá arriba las presiones hidrostáticas son menores que la presión hidrostática en este punto. Entonces, este talud me va a incrementar no solo la superficie de apoyo, sino que va a ser determinante a la hora de analizar la estabilidad de esa presa, que en términos generales tiene una pendiente 1 en vertical, 0,85 en horizontal, es decir, un talud tipo este. Puede haber taludes menores, pero son para presas que actúan por gravedad, pero tienen una planta curva, es decir, que funcionan como transmitiendo hacia las laderas algunas tensiones, o de presas de arco gravedad, que son otro tipo de presas que combinan las dos características del diseño de una presa, ¿no es cierto?, en arco o gravedad. Bueno, el peso propio de esta presa, obviamente, si consideramos un ancho unitario, va a ser la superficie
de la figura del corte transversal del perfil de la presa, así definido, por el peso específico del hormigón, que para prediseños se adopta 2,3 kilogramos, no, 2,3 toneladas por metro cúbico, como dice acá. Todo esto es resistente, obviamente, al empuje y al paso del agua. Esta parte aflora, tiene una revancha y se denomina el coronamiento de la presa, donde generalmente hay una calzada de vinculación a obra o de circulación, porque sirve como para facilitar el tránsito, ¿no es cierto?, normal sobre la presa, o incluso puede tener un ferrocarril. Así que depende de las finalidades del uso posterior que tenga el coronamiento de esa presa. Bueno, el peso propio va a tener esa magnitud, el peso específico del hormigón por el volumen del hormigón. Y va a estar situada en el centro de gravedad, la vamos a situar en el centro de gravedad de esta figura casi trapecial que tenemos acá, y la cual podemos encontrar la distancia vertical, ¿no es cierto?, de esta fuerza vertical, la distancia horizontal, por ejemplo, teniendo en cuenta el pie del cuerpo de la presa, considerando momentos de las figuras geométricas parciales, de estos volúmenes parciales, es decir, la suma de los momentos parciales va a tener que ser igual al momento de la resultante. La resultante va a ser P. Este va a ser el P sub 1, P sub 2, P sub 3, el peso de este triángulo, de este trapecio, el peso de este rectángulo, el peso de este otro trapecio. Multiplicando esos pesos por la distancia, por ejemplo, al pie de la obra, va a ser un momento, ¿cierto?, que tiene que ser igual al momento de esta resultante, P. Esa fuerza P, en términos generales, para todas las condiciones de funcionamiento de la presa, es decir, a embalse vacío o embalse lleno, tiene que caer dentro del tercio medio de la base de fundación para que no genere, porque si cae fuera del tercio medio, va a generar tensiones negativas, que son indeseables. Sobre esta presa hemos graficado acá dos acciones, una acción, perdón, que es el empuje hidrostático, que tiene un diagrama de presiones triangular y cuya resultante va a pasar a una profundidad de 1/3 con respecto a la base, o a una distancia de 1/3 con respecto a la base. En este caso, vamos a tener una componente favorable a la estabilidad de la presa, que es el peso de este volumen de agua que acciona sobre el paramento mojado al ser inclinado. Es decir, hemos descompuesto el empuje hidrostático en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Esta desestabilizante y esta que colabora. Lo mismo va a pasar si tenemos un nivel de agua abajo. Tenemos una fuerza hidrostática que se opone a este empuje, y un peso que le va a dar mayor componente al peso total, que se va a sumar a las fuerzas verticales en el mismo sentido del peso propio de la presa. A esas le decimos empuje del agua y peso del agua. E sub A y P sub A. E sub A y P sub A. Los empujes hidrostáticos, como ustedes bien saben, el empuje hidrostático E sub A, que recién les indicaba
en el dibujo anterior es igual a gamma por h cuadrado sobre 2. Esto lo sabemos de hidrostática, visto en hidráulica en los primeros temas del año pasado, por 1, que es el ancho unitario, ¿no es cierto? Esta es la mayor fuerza desestabilizante de la presa, el empuje hidrostático. La componente P sub A es igual al peso específico, en este caso del agua, por el volumen. A ver si está ahí un dibujo acá abajo. Sí, señor, acá está indicado, P sub A y E sub A. Estamos, acá tenemos otro peso y otro empuje en el sentido de derecha a izquierda. Estas solicitaciones o estas acciones, sobre todo las de aguas arriba, se considera una solicitación normal. Se dice así porque es habitual, es la fuerza que permanentemente está accionando sobre la presa. Y puede ser una solicitación extraordinaria si se considera el nivel máximo extraordinario del embalse. El máximo nivel normal corresponde a la cota del embalse sin vertimiento por el vertedero. Supongamos que este sea el nivel del embalse máximo extraordinario, sería una fuerza de tipo extraordinaria, porque nunca llegamos nosotros habitualmente a tener ese nivel, sino que va a ocurrir cuando ocurra la máxima avenida prevista en el proyecto, funcionando el vertedero a pleno para que no se supere el coronamiento de la presa. Si este nivel fuera un poquito más abajo y correspondiera al nivel máximo normal, se hace una verificación para las condiciones normales y después se hacen verificaciones considerando una carga extraordinaria. En cuyo caso, ese nivel extraordinario sería una solicitación o una fuerza accidental. No ocurre permanentemente, pero siempre nosotros vamos a tener que hacer una verificación una vez diseñada nuestro cuerpo de presa, con los parámetros, aunque sea convencionales para un prediseño, verificar esa carga extraordinaria, ¿no es cierto? Hacer una verificación de la estabilidad de la presa considerando esa presa accidental. Sí, extraordinaria, ¿no es cierto? Como una solicitación accidental. También se puede incluir, si fuera esta carga de aguas abajo importante, estas fuerzas, que generalmente se desestiman porque estos niveles son muy pequeños o no existen, aguas abajo, y si la desestimamos porque existieran, son de un orden muy inferiores a las de aguas arriba y estaríamos del lado, digamos, los cálculos estaríamos volcándolo hacia el lado de la seguridad al no considerar estas fuerzas que actúan como fuerzas estabilizantes. La supresión. La supresión es una fuerza que es un empuje que se genera por el agua que se filtra por el suelo de fundación, generando esas presiones de abajo hacia arriba, una fuerza desestabilizante. Se considera vertical, normal al plano de fundación, y en general se supone que es el diagrama de supresión es un diagrama lineal, ¿no? La supresión, tenemos tres situaciones que nosotros podemos considerar. Miren, lo más común, supongamos que no tengamos acá ningún sistema
de pantalla impermeable y dren de aguas abajo, que puede hacer la captación del flujo de agua, porque ustedes por hidráulica recuerdan que vimos la red de flujo por debajo de una tabla estaca o de un cuerpo de una obra hidráulica, ¿no es cierto? Obviamente acá tenemos dos niveles diferenciados, y obviamente que acá tengo una carga hidráulica H, que es la diferencia de estos dos niveles, que va a originar que el agua quiera moverse desde este punto hacia este otro punto. Eso es el movimiento por debajo de la presa. Pero si este suelo está saturado, en este punto yo tengo una presión hidrostática, que es gamma por H1. Y en este otro punto yo tengo otra presión hidrostática, que es gamma por H2, ¿cierto? Por lo tanto, puedo hacer un diagrama lineal de supresiones que varían entre este valor de presión hidrostática máximo a este valor mínimo, generando este trapecio. La superficie de este trapecio, multiplicada por el ancho unitario, me va a dar una fuerza S que va a pasar por el centro de gravedad de este trapecio y va a accionar hacia arriba queriéndome levantar la presa. Para evitar que esta magnitud sea muy elevada y que comprometa la estabilidad de la presa en general, estas presas están fundadas sobre roca, se hace un empotramiento y se hace el tratamiento de la fundación para evitar que esos poros, esos espacios vacíos de la roca de muy buena calidad, porque las presas de gravedad se fundan sobre un suelo muy resistente porque transmiten una gran carga a la fundación al tener un bajo desarrollo de la superficie de apoyo. No obstante ser roca, siempre existe la posibilidad de que haya los intersticios del suelo de la fundación estén saturados. Para evitar que este diagrama de presiones, el proyecto incluye en una galería de inspección que tienen todas las presas, un tratamiento de la fundación sellando todas las fisuras, microfisuras que pueda tener la fundación, y también a los fines de alargar los filetes líquidos que se comunican como si fuera un vaso comunicante entre agua arriba y agua abajo, generando los filetes líquidos, poner una pantalla impermeable para impedir o alargar, hacer que ese recorrido sea mayor y la energía H o la carga hidráulica disponible en esos puntos se disipe a lo largo de una longitud mayor, porque el fluido al moverse pierde la energía, ¿no es cierto? Obviamente. Y este cuerpo acá, que es un dren, si esto es proyectado, el diagrama de supresión, acá voy a tener gamma por H1 y acá voy a tener gamma por H2, pero el diagrama lineal lo puedo transformar en un diagrama de este tipo al captarse las filtraciones en este dren y generando una supresión menor. Pero cuando yo haga una verificación, voy a tener que considerar que esto es ideal y que esto en algún momento podría llegar a fallar en algún punto de la presa, bueno, o en la fundación de la presa. Por lo tanto, la verificación generalmente se hace con este cuadro que tenemos acá. A su vez, debido al empuje, y si tuviéramos un problema que hay que evitar, ya vamos a ver cómo, podríamos tener nosotros, cuando la presa esté funcionando, tensiones negativas en esta sección. Y si hay tensiones negativas en este plano, aguas arriba, se pueden generar fisuras, es decir,
microfisuras, suficiente que sean microfisuras, en el contacto del hormigón con el suelo de fundación. Suelo de fundación, roca, puede ser roca, roca de distintas calidades, en general de primera calidad en las presas de gravedad. No fundamos presas de gravedad en suelos areno-arcillosos o limosos, porque se hunden, hablando en términos poco ingenieriles, transmiten tanta carga a la fundación que esos suelos no tienen capacidad portante para soportarlos. Entonces, si ocurriera eso, nuestro diagrama de presiones aumenta teniendo una configuración como vemos en este cuadro. Porque acá, en este punto, es gamma por H2, en este punto es gamma por H1, pero si acá tengo una fisura, ese gamma por H1 va a seguir hasta este punto. Entonces se incrementa la supresión. Y estas situaciones son riesgosas. Por eso, en la fundación de una presa de gravedad, ya sea durante el periodo constructivo como durante la vida útil o en funcionamiento de la presa, nunca debemos tener tensiones negativas en la base de fundación. ¿Cómo vamos a valorar esta supresión? Bueno, la ecuación para calcular la magnitud de la supresión, S, que como dije va a pasar por el centro de gravedad del diagrama de presiones, es igual a gamma, ¿no es cierto?, por H, por el área donde se actúa. Pero, ¿cómo es esto? Este gamma, esta expresión está afectada por un coeficiente que es menor a 1, que es el coeficiente de área, que implica que este diagrama o este diagrama de presiones no actúa sobre el 100% de la superficie de la base de la presa, sino que lo hace sobre ciertas partes, es decir, que no. Pero, finalmente, ¿quién se atreve a decir para una verificación adoptar un valor menor a 1 para ese coeficiente, siendo que la situación más desfavorable sería que sea C igual a 1? Entonces vamos a verificar con un coeficiente de área igual a 1. Y phi es un coeficiente que tiene en cuenta la acción de los drenes en la fundación que disminuirían este diagrama de supresión como está en la figura anterior. Entonces, pero esta es la situación más desfavorable y con esto vamos a verificar. Fíjense, esta componente se tiene este triángulo. Este triángulo tiene gamma por H1, ¿sí?, por L, por 1, que es la superficie. La superficie de este diagrama por la profundidad me da la supresión, ¿sí? Y este rectángulo que tenemos acá, que es gamma por H2. Y este triángulo que está acá, el triángulo inferior sería gamma por H1 menos gamma por H2, la altura de este triángulo, esta altura que va desde acá hasta acá. Por eso la ecuación tiene esta forma. Es gamma por H2, el rectángulo, ¿sí?, más un medio, la componente inferior que es un triángulo, base por altura, un medio de H1 menos H2.
H1 menos H2 es la altura, bueno, si fuera el triángulo acá, sería esta altura que tengo acá de la base del triángulo. ¿Eh? Esas son las presiones, multiplicado por la superficie, L, la longitud por 1 metro de profundidad, es el área sobre la que actúa. Esta es el área total. Este coeficiente, que sería menor a la unidad, afecta a este término. Y este phi afecta a la diferencia de cargas entre la carga de aguas arriba y aguas abajo. Pero que finalmente, para una comprobación, adoptamos igual a la unidad ambos coeficientes. Esto es válido, así como está, para una condición de proyecto ideal, que sería esto, que está acá. Cuando todo está funcionando perfectamente. Pero una hipótesis para verificar la estabilidad de la presa es que esto no está funcionando perfectamente. Por lo tanto, el cuadro de supresión o el diagrama de supresión es esta condición que tenemos acá. Y eso es supresión, una fuerza ascendente que se contrapone al peso propio de la presa y que obviamente quiere desestabilizarla. Nosotros necesariamente estamos pensando que este P, la magnitud de P es mucho mayor, tiene que ser mucho mayor que que la supresión para garantizar esa estabilidad. Este S se suma al empuje E, que está a 1/3 de esta profundidad, generando, ¿por qué? Porque fíjense, con respecto al pie de la obra, P generaría un momento estabilizante en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero tanto E como S generan un momento con respecto a este punto horario que es un momento desestabilizante. ¿Y qué quiere hacer ese momento desestabilizante? Quiere hacer girar la presa sobre este punto. Lo quiere hacer girar. Es decir, que la estabilidad de la presa va a estar dada cuando la sumatoria de las fuerzas horizontales y verticales estén compensadas con las reacciones. Y cuando la suma de los momentos verifique que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Entonces la presa va a estar quieta. ¿Estamos? Esas son las verificaciones que ahora más adelante vamos a ver. Acá estamos hablando de las fuerzas activas. Hasta ahora hemos visto dos empujes. El empuje hidrostático sobre el paramento mojado y la supresión sobre la base de fundación. Bueno, la fuerza del oleaje la vamos a considerar teniendo en cuenta la amplitud de la ola significativa, es decir, la altura entre el valle y la cresta de esta onda. Genera un diagrama triangular de presión sobre el paramento. Y la magnitud de este empuje de la ola, E sub O, es igual a 2 veces el peso específico del agua del embalse, que podemos adoptar a priori 1 tonelada por metro cúbico, o si es salada, un poquitito más, por la amplitud de la ola al cuadrado. Y el punto de aplicación de esa fuerza se encuentra a 3/8 de A, contado desde el nivel estático del fluido, ¿no es cierto?
la ola se considera 1/3 de la altura de la ola hacia abajo del nivel estático, que es la línea de trazo, y 2/3 hacia arriba. 3/8 del nivel estático se aplica la fuerza del oleaje. La magnitud de la ola, ahora la vamos a ver, no sé si viene acá, ya vamos a ver cómo se determina. Bien, como vemos acá, también es una fuerza desestabilizante, porque tiene un gran brazo de palanca, un gran momento va a generar con respecto a la base de fundación, y está aplicada sobre la superficie del embalse, lo mismo que el hielo. Bueno, hay, la magnitud de la ola tiene una fórmula empírica que es un 1,2 de F es el Fetch a la 0,25, es decir, elevado a la 1/4, ¿no es cierto? Eso nos daría la amplitud de la ola significativa. Hay otras ecuaciones empíricas, como la de Stevenson, que dice que A es igual a una constante por la velocidad del viento a la 0,5 por el Fetch. Ahora vamos a hablar qué es el Fetch a la 0,5. Parecida a la fórmula de Krieger y Justin, que tiene también un coeficiente constante por la velocidad del viento a la 0,48 por el Fetch a la 0,37. Es decir, esto es la raíz cuadrada y esto es la raíz cuadrada. 0,5 y 0,5, 0,48. Son fórmulas empíricas obtenidas experimentalmente. Sí. Bueno, vamos a ver qué es B sub E, que es la velocidad del viento efectivo, porque en un espejo de agua, al ofrecer el agua menor resistencia al flujo del aire que la Tierra, las velocidades se pueden incrementar en un cierto rango, en función del Fetch, que es la distancia sobre la cual actúa ese viento en el espejo de agua. Se le denomina acá Fetch efectivo. El Fetch efectivo es lo siguiente. Fíjense, nosotros acá tenemos una presa diseñada que genera este embalse. Sobre ese embalse actúa un viento que es el viento dominante. Es el viento que ocurre en algún momento con mayor intensidad. Por ejemplo, en nuestra zona, el viento dominante es la sudestada, el sur o el suroeste. El suroeste. El viento ese es el viento dominante, que es diferente al viento reinante. ¿Cuál es el viento reinante en nuestra zona? El viento del norte, del noreste, generalmente noroeste, noreste, este va rotando, pero esos son los vientos reinantes, los que están generalmente. Pero ¿cuáles son las tormentas que nos ocasionan? Voladura de techo, el pampero, el surf, las sudestadas, el pampero es del oeste, su sur-oeste entra, ¿no es cierto? Ese es el viento dominante que yo consideraría. Entonces, este es el Fetch en la distancia más que yo tengo en la dirección del viento dominante con respecto a la presa. Y el Fetch efectivo es la suma de los Fetch parciales, F sub i, por el coseno del ángulo que forma
estos FET radiales que tengo acá, 45 grados hacia un lado y 45 grados hacia el otro, tomo las distancias L sub I, que sería el FET sub I, por el coseno del ángulo, es decir, la proyección de este segmento sobre esta distancia. Esa sumatoria dividido la sumatoria de cosenos me da un fetch efectivo. Eso sería el fetch efectivo. Pero el fetch, el concepto del fetch, es la máxima distancia que hay entre el punto más alejado del embalse con respecto a la presa en la dirección del viento dominante. Ese es el concepto de fetch. Por ejemplo, fíjense, ustedes ahí, en la ciudad de Paraná, tienen el efecto de la barranca. Cuando viene el sur, toda la costa del balneario de Paraná, el Club Náutico Paraná, la parte del Parque Urquiza, no genera olas, porque está protegida por la barranca. Pero en la cancha de Villa Urquiza, unos 10 kilómetros aguas arriba, si no me equivoco, 15 kilómetros aguas arriba, tenemos un gran espejo de agua que cuando entra una sudestada, un viento del sector sur o del cuadrante sur, genera un oleaje importante. ¿Por qué? Porque esa masa de aire en movimiento tiene un fetch importante en esa cancha porque no hay protección en ese tramo del río. Entonces el oleaje es importante. Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, que frente a Paraná no hay distancia para que generen olas. Así todo, cuando hay tormenta, olas importantes, ¿no es cierto? Vamos a tener olas. La velocidad del viento efectivo es igual a la velocidad del viento medido, máximo, medido por un coeficiente de mayoración, por el efecto que yo les decía. Y está en función del fetch. A mayor fetch, mayor coeficiente beta, coeficiente de ampliación o de mayoración de la velocidad. Por eso le llama velocidad efectiva. En esta fórmula, bueno, un detalle, concepto hay que hacer. Esto, después de haber rendido hidráulica, estas formulitas uno las puede retener un tiempito y fundamentalmente cuando uno va a exponer en una evaluación, si no, tiene que saber que está en función de la velocidad del viento y del fetch. No vamos a pretender acordarnos de estos coeficientes, pero el formato y de qué depende sí tenemos que saber. Y si se acuerdan, porque son memoriosos, es muy buena hora porque adornan mucho la exposición. Adornan la exposición, no mucho. Lo que sí tienen que saber en función de qué está. ¿Estamos? Bueno, por supuesto que esta determinación no solo es importante para determinar la fuerza que actúa sobre la presa, sino que también la vamos a considerar para determinar la altura del coronamiento de la presa, porque yo al nivel máximo extraordinario que tenga sobre la presa le voy a tener que poner una revancha R, de tal modo que nunca, por ninguna causa, el agua supere el coronamiento de la presa, al margen de la fuerza que estamos considerando, ¿no? Bien. El empuje de la sedimentación en el embalse. Por supuesto que se hacen estudios sedimentológicos que escapan a nuestro alcance, es decir, el depósito de sedimentos que se va a producir de los materiales más pesados en la cola del embalse a los más livianos sobre el paramento de la presa. Esos estudios se pueden asociar a un periodo
y considerar qué nivel de esos aterramientos, dice la bibliografía, en realidad son sedimentaciones al pie de aguas arriba de la presa, producidos en un tiempo de 100 años. El empuje tiene obviamente la forma de expresión producida por un diagrama triangular. El empuje de estos aterramientos que tienen una altura h sub t. Debe decir acá que h sub t es la altura de los... h sub t es el espesor de los sedimentos o del atarquinamiento, que es esta línea de puntos que tengo acá. Pero el diagrama de presiones es este que tengo acá, es sub t. ¿A qué va a ser igual? A gamma por h, que es la base, por la superficie, que es h por un metro. Gamma por ht al cuadrado sobre 2, porque es un triángulo. ¿Estamos? De ahí. Es fácil deducir esto. No tiene complicación. Acá le faltaría por un metro. ¿Cierto? Porque por ancho unitario, si quieren, le ponemos 1. ¿Estamos? Para un cálculo expeditivo, un prediseño, el peso específico es el peso específico de este suelo sumergido. Y para un cálculo preliminar se adopta 0,92 toneladas por metro cúbico. Y si no, hay que hacer el estudio del material, cuánto pesa sumergido, el peso específico sumergido, es decir, no considera el peso del agua. Está considerando que las partículas esas tienen un empuje hidrostático, por eso es el peso específico sumergido, que es menor al peso específico del material seco que obtenemos gravimétricamente, ¿no es cierto? Fuera del agua. Que puede ser 1,90 y pico, 2 y pico, bueno, si le restamos 1, nos queda 1,1, 0,92, como dice acá. Peso específico sumergido. Peso específico sumergido. Afectado, esto sale por la teoría de Rankine. Yo no he trabajado con estos, con estas deducciones, digamos. Si alguna vez apliqué esta expresión, la apliqué sabiendo que este era el ángulo de fricción interna de ese material, que el geólogo me lo daba y punto, ¿no es cierto? Pero bueno, la magnitud del empuje de los aterramientos es el diagrama la integración del diagrama de presiones que vimos multiplicado por 1 menos el seno de tita dividido 1 más el seno de tita. Si quieren profundizar en la bibliografía, en mecánica de suelos, de fundaciones, en el Terzaghi-Peck, estas expresiones las van a encontrar deducidas, las pueden estudiar de ahí. Bueno, la acción del hielo es obviamente, depende de dónde esté la presa. Si es una presa que están en Rusia, todas van a considerar esto como una carga normal, porque tienen hielo todos los años y un periodo elevado de tiempo. Ahí por acá atrás en el parquecito hay un grillo que me está volviendo loco. No sé si ustedes lo escuchan, el grillito. Bueno. Pero en nuestro territorio, llegado el caso, sería una causa súper accidental. Se considera este empuje cuando el espesor de este hielo es mayor a 20 centímetros. Y en general se toma como carga 1 kilogramo por centímetro cuadrado multiplicado por el área vertical del espesor del hielo. Si tenemos
podemos tener 50 centímetros, 1 metro, la superficie vertical, ¿no es cierto? Es decir, 1 metro por 1 metro de profundidad, 1 metro cuadrado por 1 kilo por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a tener una fuerza resultante obtenida directamente con este valor, por esta presión que ejerce el hielo sobre una presa. Que ya les digo, puede ser una carga normal o una carga accidental según el lugar donde esté emplazada la presa. Los sismos son una solicitación accidental, evidentemente, pero que la vamos a tener que considerar. En todos los casos vamos a hacer. ¿Cómo son las verificaciones que vamos a hacer? Las verificaciones son siempre para cargas normales, pero cuando vamos a hacer una verificación en condiciones desfavorables, vamos a incluir a las cargas normales una carga accidental. Y esta es una que depende de la zona, tiene mayor o menor importancia. Pero siempre el sismo va a ser considerado en nuestro territorio con una pequeña magnitud. Y tiene 3 componentes. La acción del sismo sobre la presa, que va a generar un sismo, una fuerza sísmica horizontal, una fuerza sísmica vertical, y el empuje del sismo actuando sobre el cuerpo de la masa de agua en el embalse, un empuje del agua por efectos del sismo. Es decir, acá nos está diciendo, efecto sísmico horizontal sobre la presa, el efecto sísmico vertical sobre la presa y el efecto sísmico horizontal debido al empuje del agua del embalse EW. La actividad sísmica no es igual en todos los lugares, por lo tanto nosotros tenemos que precisar el lugar de emplazamiento de la obra y determinar un coeficiente, ya que ese coeficiente va a transformar directamente, al aplicarlo sobre el peso de la obra, nos va a determinar la componente horizontal. Ese coeficiente alfa que estamos hablando acá, implica qué proporción del peso propio de la presa se va a transformar en una fuerza horizontal. Y ese alfa depende de la zona en que esté emplazado la presa. Y en la República Argentina tenemos 5 zonas sísmicas, que están, el mapa de la República Argentina está zonificado. De esta manera, como estamos viendo en el gráfico ¿no? Entonces tenemos una zona 0, que hace unos años atrás tenía coeficiente alfa nulo, pero últimamente el CIRSOC ha dado que alfa es igual a 0,04. Es decir, que ese alfa representa la relación entre la aceleración sísmica y la aceleración de la gravedad. 0,04. En la zona 1 es 0,10. En la zona 2, 0, no me acuerdo, 0,16, 0,18, 0,25 en la naranja, y en las zonas más críticas 0,35.
¿Cómo vamos a determinar la fuerza horizontal? Bueno, acá está la tabla. Dicho coeficiente permite determinar la fuerza a que será sometida una estructura, cualquier estructura, y estas hidráulicas, ante la ocurrencia de un terremoto de características destructivas denominado sismo de diseño. En general se adopta el movimiento más destructivo que puede ocurrir con una recurrencia de 500 años. Bueno, esta es la tabla con los coeficientes, porque este coeficiente es igual a la aceleración sobre la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, alfa es igual a 0,04 de G. El peso propio de la presa es masa por aceleración, ¿cierto?, de la gravedad. En este caso, la fuerza sísmica va a ser masa por la aceleración sísmica, y si la aceleración sísmica es el 0,04 de G, la fuerza sísmica será igual a 0,04 del peso propio de la presa. Es decir, bueno, acá lo tenemos escrito, el empuje por la fuerza sísmica accidental SH, que se aplica en el centro de gravedad del cuerpo de la presa, es igual a alfa por el volumen, por el peso específico del hormigón. ¿Y qué es volumen por peso específico del hormigón? P, el peso de la presa. Alfa por el peso de la presa me da la magnitud de la fuerza sísmica sobre el cuerpo de la presa. En la zona sísmica de alto riesgo nosotros tenemos 0,35 de G, que va a empujar la presa en el sentido más desfavorable, como vamos a ver ahora en un gráfico. Vamos a considerar el sistema más desfavorable. Pero, por ejemplo, estudiando efectos sobre presas que han sufrido daños importantes en distintos lugares del mundo, por ejemplo, en esta presa, ¿dónde era esto? En la India, el coeficiente alfa, en base a estos estudios, se determinó que esa fuerza sísmica fue del orden de 0,5, es decir, una fuerza la mitad del peso de la presa. En Estados Unidos, en el año 71, haciendo estudios similares, se determinó que alfa era igual a 0,06, es el 60% del peso de la presa. Quiere decir que realmente están en una condición catastrófica. Bien, en Japón, por ejemplo, el valor máximo que tienen es 0,4, que no sé si será 0,4 realmente, porque después de los últimos años pueden haber corregido esto, ¿no? Son una zona sísmica de alto riesgo. Chile, una zona sísmica de alto riesgo. Todas las edificaciones, todas las construcciones en Chile consideran para esa estructura la acción sísmica. Bueno, y la fuerza sísmica vertical se considera la magnitud de la fuerza sísmica vertical de 1 sobre 1,5 a 1 medio, es decir, la mitad de la fuerza sísmica horizontal, directamente. Entonces, ¿en qué sentido vamos a aplicar esa fuerza? En estos dos sentidos. Si la presa está como yo la dibujé, en este sentido, es decir, en los sentidos del primer cuadrante, en el sentido horizontal, va a querer moverme la presa hacia la derecha. A ver si tenemos un dibujo de una presa por acá, y hacia arriba, porque me va a contrarrestar el peso propio
de la presa, esas dos fuerzas aplicadas en el centro de gravedad. ¿Cuál es el sentido más desfavorable? El de la flecha que empuja el hielo. El esfuerzo sísmico también, en un sentido horario, quiere voltear la presa, aplicada en el centro de gravedad. Y para arriba se contrarresta el peso propio, que es la principal carga estabilizante que tiene una presa. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo consideren, que no vamos a considerar en estos sentidos. Para una verificación accidental, vamos a considerar los sentidos de estas dos flechas que tenemos acá. A su vez, la fuerza sísmica en el embalse genera una fuerza de tipo hidrostático, cuya magnitud es igual a un coeficiente por alfa, que es el coeficiente sísmico de la zona, por el peso específico del agua por H. Es decir, gamma por H es una presión, ¿no es cierto? Gamma por H, presión. Kilogramos por metro cuadrado por metro, kilogramo por metro lineal. Por un metro de ancho, kilogramo, fuerza. Alfa, el coeficiente sísmico, afectado por un coeficiente adimensional que está determinado en función de la profundidad y del ángulo de inclinación del paramento de aguas abajo. Es decir, yo acá he hecho estos dibujos, pero ustedes en la bibliografía van a encontrar un gráfico, ¿no? Bien, digamos, a escala, perfecto, para que ustedes puedan determinar el valor del coeficiente C, que como vemos es variable en función de la profundidad relativa, y tiene ese coeficiente forma parabólica. Por lo tanto, el diagrama de presiones, que va a ser porque estas son presiones, este diagrama de presiones va a ser un diagrama tipo parabólico como resulta este que tenemos acá. Y bueno, el máximo valor del coeficiente C para una presa que tiene paramento vertical va a ser 0,75 a la profundidad máxima, porque estas son profundidades relativas. Y 0 en la superficie libre. Bueno, ese diagrama parabólico que tenemos acá nos da una resultante. La integración de este diagrama nos va a dar una fuerza resultante, EW, que la vamos a aplicar a 0,42 de H, tomando desde la base. Bien. Bueno, sí, hay otras ecuaciones empíricas que nos dan la magnitud del empuje horizontal. Esta de Westerwald da 2/3 del coeficiente sísmico por el coeficiente C, CW, que está determinado en función de esta expresión ya por H cuadrado, ¿no? Y esto es altura de la presa y T, el periodo de oscilación que se considera un centímetro. Bueno, ahí está. No vamos a pretender que se acuerden de esta expresión, pero lo tienen para que tengan idea de cómo se determina la magnitud del empuje. El empuje que va a ejercer la masa fluida, es decir, la masa del agua en el embalse, sobre la presa. No, las otras dos cargas son el efecto sísmico sobre el cuerpo de la presa, y este es un efecto sísmico sobre el embalse, sobre la masa del agua del embalse. Por supuesto que los sísmicos tienen otras posibilidades de generar daños, como puede ser, por ejemplo, el deslizamiento de una ladera, la caída de una ladera, que al deslizarse o al moverse o al caer sobre
la masa del embalse genere una onda tipo tsunami que desborde la presa de gravedad pasando por arriba del coronamiento de la misma. Yo en un momento, si ustedes quieren ver, a ver, tengo acá, otra vez, porque por ahí, ahora no tanto, porque ya hemos vuelto a medio una situación cuasi normal, pero en un momento me dediqué a ver videos, y uno de las causas de colapso de presas, es generalmente cuando la capacidad vertedora del vertedero no es suficiente para evacuar y la presa recibe una carga hidrostática que no está prevista en el proyecto, es decir, cuando es superada. Si la presa es de materiales sueltos, el hecho de que el coronamiento sea superado por una masa de agua es lisa y llanamente catastrófico, porque el proceso de erosión de una presa de materiales sueltos no se detiene. Las presas de hormigón pueden ser superadas y pueden resistir estoicamente, digamos, sin sufrir daño. Pero ese vertimiento por arriba del cuerpo de la presa genera una onda decrecida aguas abajo que, bueno, las poblaciones de aguas abajo, ay Dios, a ver, bueno, como de costumbre, lo que yo busque no lo voy a encontrar. Esta es una ayuda a memoria. Acá están todos los exámenes y los parciales, las notas de los parciales, todo. Yo anoto todo acá. Acá está. Video de interés. Acá tengo marcado uno. Dice, por ejemplo, el título del video, mirá lo que sucede cuando se abre una represa. 3 obras de ingeniería construidas en lugares extremos. Megaconstrucciones, el proceso constructivo de las presas más grandes. Fíjense todos los videos hermosos que hay para ver y tratar estos temas que están, y ver cosas en video, ¿no? De lo que estamos tratando, ¿no? Presa de Bajón, una construcción que se acabó con casi 2.000 personas, es decir, un colapso de presa de Bajón, en España. 7 destrucciones de presas grandes en cámara, 7 destrucciones de presas grabadas en cámara. Fíjense, lindo para ver eso, son unos minutos. Apertura de compuerta. Cómo vaciaron una presa. En España hay ahora una reglamentación que aquellas presas que han quedado obsoletas o en desuso, porque por ejemplo perdieron su capacidad de embalse con el paso del tiempo porque se atarquinaron totalmente, tienen que ser demolidas. Entonces, tienen todavía un remanente de embalse pequeño, tienen que vaciarlas y tienen que demoler la obra para restituir el cauce original normal. Por supuesto que no todos son grandes emprendimientos, pero bueno, esa es la ley que han hecho, reconstituir y reponer al río, porque todas las obras tienen un impacto. Por ejemplo, hace 100 y pico de años se construían en España o en Europa presas para generación de energía, pequeñas presas para generación de energía o incluso para molinos. Bueno, quedaron en obsolescencia las industrias
quedó en obsolescencia el aprovechamiento y obliga al Estado ahora, el Estado se obliga a reconstituir las condiciones originales del cauce. ¿Para qué? Bueno, estaban los ecologistas contentos porque los peces que antes, por el efecto de esa presa, no podían continuar su ciclo biológico y ahora lo pueden hacer. Fíjense, acá hay un video pero muy didáctico, tengo apuntado acá. ¿Cómo funciona la central hidráulica Angostura? Versión 2017. Muy buena, didáctico. Eso está bueno para que ustedes lo vean. Y yo no le puedo transmitir en el horario de clase estos videos, pero son hermosos. La presa del Cajón, en Córdoba. Una presa admirada por el mundo. Presa del Cajón. Lo que le decía, demolición de la SUD de La Gotera, río Bermesga. Delimitación presa. Demolición de la presa de Yesca. Estas son dos presas que se eliminan, pero con mucho trabajo de ingeniería. Hay que hacer el proyecto para demoler una presa. No es cuestión de taladrar nomás. Diques de Córdoba. En ese video de Diques de Córdoba tienen presa Las Moras, embalse Río Tercero, descriptivo todo. Los Molinos, presa de gravedad en arco, Los Molinos, con un vertedero en el coronamiento. Presa San Roque. Bien. ¿Cómo aparecieron los ríos en Libia? Eso ya ni me acuerdo. Rotura de la presa de Malpasset, Francia, en 1959. Fíjense que hay para curiosear. Así que ahí tienen ustedes para ver cosas relacionadas con lo que estamos viendo. Bueno, esta variación de temperatura, eso verdaderamente no lo incluí yo acá en este tema, quedo fuera de juego, pero evidentemente hay situaciones de contracción del hormigón, no sé cuál será el problema cuando hay variaciones térmicas muy importantes. Pueden generar fisuras, no sé cuál es el problema y cuál es la verificación que tenemos que hacer. La verdad, no sé. Pero bueno, parece ser que se generan fuerzas, pero no sé de qué tipo exactamente, ni cómo, a dónde se aplican, digamos, esas fuerzas térmicas, por variación de temperatura. Bueno, acá en esta parte hablamos de la combinación en los estudios de estabilidad. Acá tenemos todas las solicitaciones que se incluyen para las solicitaciones normales o una combinación de fuerzas normales. Y después, ¿cómo hacemos la combinación de fuerzas accidentales? En estos estudios, dices, participan solicitaciones normales más una solicitación accidental, considerándose a estas como aquellas que actuarán esporádicamente o de ocurrencia imprevista en el tiempo. ¿Cuáles son las solicitaciones de carácter accidental? El empuje hidrostático por máximo nivel extraordinario, supresión con drenes con funcionamiento deficiente, que ya lo hemos visto, oleaje por aludes o deslizamientos. Ustedes saben que los geólogos no solo estudian las fundaciones, los suelos de fundación, sino que estudian todo el suelo del perilago de un embalse para ver cuál es
la estabilidad o cuáles son los lugares críticos donde puede haber, cuando estén saturados los suelos, deslizamiento de los mismos. Y si hay deslizamiento puede generar ese oleaje o ese alud, ese tsunami por el oleaje generado por una alud o un deslizamiento. Así sería apropiado la terminología, ¿no? Los efectos sísmicos y las variaciones anormales de temperaturas. Bueno, todos todas las me olvidé lo que le quería decir. Todas las verificaciones de estabilidad que vamos a hacer se hacen para estas condiciones que hemos hablado recién y que estamos dando rápidamente para no prolongar más esta exposición. Se hacen tanto para embalse vacío como para embalse lleno y durante el proceso constructivo, porque unas solicitaciones se manifiestan sobre la fundación durante la construcción de la presa. Otras solicitaciones se generan durante el funcionamiento de la presa. Y otras solicitaciones se pueden presentar cuando uno, por alguna necesidad, por algún imprevisto, necesite bajar rápidamente los niveles del embalse. Es decir, verificaciones a desembalse rápido. ¿Por qué? Porque hay algún problema, tenemos algún inconveniente, algo atascado, alguna compuerta, alguna válvula deficiente, algo que esté, o detectamos un gran flujo de agua por debajo del cuerpo de la presa, en cuyo caso hay que bajar el nivel del embalse para evitar esa tubificación, por ejemplo, que haya ocurrido, como pasó en el Chocón hace unos años atrás y que implicó que haya que tener que bajar rápidamente los niveles de embalse por una tubificación en la fundación y que costó mucho los trabajos de consolidación de ese suelo que había sido lavado porque había un lente yesífero que no había sido detectado en los estudios previos, costó fortuna y con una complejidad técnica muy importante resolver ese problema. O supongamos que ocurra un problema en el cuerpo mismo de la presa. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, disminuir la carga hidráulica para evitar las filtraciones. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas pasivas? Son las reacciones a las que nos hemos referido al pasar al principio de la exposición. Entonces, hay una reacción normal del suelo en la fundación, RN, es decir, tiene que resistir el peso de la presa, de las tensiones que transmite la presa. Y también hay una reacción tangencial, que es la resistencia que ofrece la fundación a que la presa sea desplazada hacia aguas abajo. Bueno, esos otros dos empujes son secundarios. Bueno, aquí, vamos a ver acá. Fíjense ustedes, nosotros tenemos el peso de la presa. Vamos construyendo, se va cargando y se van transmitiendo tensiones al suelo de fundación. Esto tiene una resultante que pasará por el centro de gravedad de la presa. Esa tensión tiene que caer dentro de este tercio medio y va a generar a embalse vacío, obviamente,
una reacción que es normal. Acá tenemos una acción que es el peso propio, acá tenemos una reacción que es igual y de sentido contrario. Como esto es casi prácticamente un trapecio, nuestro diagrama de tensiones será positivo sobre la fundación, sigma 1 y sigma 2, porque el trapecio se desplaza el centro de gravedad hacia la izquierda, sería, y caso contrario ocurre cuando el embalse está lleno. La resultante de todas las acciones que actúan sobre la presa cuando está funcionando hacen que la resultante se desplace hacia aguas abajo. La resultante de todas las acciones, las fuerzas activas, y la fuerza normal pasiva es igual y de sentido contrario. La fuerza activa resultante, la fuerza resultante, también tiene que caer sobre el tercio medio, dentro del tercio medio, para que tengamos tensiones positivas agua arriba y tensiones positivas agua abajo, mucho mayores, porque ahora la resultante se desplazó hacia aguas abajo. Caso crítico va a ser cuando acá haya una fisura. En ese caso, la supresión y la supresión, si bien digo, va a hacer que la resultante se desplace fuera del tercio medio. Acá está exagerado el diagrama obviamente. Es decir, la reacción del suelo, la reacción normal, se va a desplazar hacia agua abajo. Y el diagrama de tensiones va a ser negativo, menos sigma 1. Y como sabemos nosotros, el hormigón no resiste tensiones negativas, a lo sumo 7 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, todo esto habla sobre las reacciones normales. La reacción tangencial, bueno, la reacción normal, la magnitud de la reacción normal va a ser, obviamente, la sumatoria de las fuerzas verticales, ¿no es cierto? La magnitud de la reacción normal. La fuerza peso propio menos el valor de la supresión, porque la supresión se opone, me va a dar la resultante de la fuerza normales, en el sentido normal. Y la fuerza tangenciales va a ser el peso propio o la reacción normal por la tangente de phi, que es el phi, el ángulo de fricción, el ángulo de fricción interna entre el material de la presa y el suelo de la fundación. Bueno, acá habla de la cohesión, y la importancia que tiene en estas presas tratar la fundación y en realidad, si bien en las verificaciones uno puede considerar para verificar un plano recto, en la realidad las presas están no solo empotradas en el suelo de la fundación, en la roca, sino que su contacto hormigón-suelo no es un plano, no es un plano recto, sigue formas irregulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando se excava, se excava hasta encontrar la calidad deseada de la fundación. Es decir, acá se extrajo el suelo probablemente que tenga microfisuras o tenga diaclasas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, este empuje pasivo SUP es el empuje que hace en esta zona el suelo una fuerza resistente en sentido contrario a la fuerza que quiere deslizar la presa. A eso se le llama empuje pasivo. Es la fuerza que ejerce este suelo
hacia el cuerpo de la presa, que es una fuerza estabilizante. Bueno, ¿qué debe verificar? Esto es importante. Condiciones estáticas de una presa. La sumatoria de las fuerzas en X horizontales tiene que ser iguales. Por lo tanto, el empuje E sub A, el empuje hidrostático, tiene que ser igual, va a ser igual al RT, la fuerza pasiva tangencial. La sumatoria de las fuerzas en I verticales tiene que ser iguales. El peso propio menos la supresión tiene que ser igual, lo habíamos dicho previamente, a la reacción normal. A la reacción normal. Reacción tangencial, reacción normal. A su vez debe cumplirse que la sumatoria de los momentos con respecto al pie de la presa sea nula. Entonces acá tenemos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el sentido antihorario, momentos positivos, el peso de la presa por XP, la distancia al pie de la presa, menos el empuje hidrostático por I sub A, en el sentido horario, menos la supresión por X sub S, en el sentido horario, menos la reacción normal, todas las fuerzas que intervienen con respecto a este punto, ¿no es cierto?, por X sub N. Y esta no la consideramos porque no tiene brazo de palanca, porque es cero el brazo de palanca. Entonces, con esta expresión, yo conozco todos los términos, menos X sub N, porque la reacción normal yo la conozco, es esto, P menos S. Entonces me queda de definir en qué punto yo tengo la reacción normal del suelo. Obviamente, R, que es la resultante de todas las fuerzas activas, es igual y del sentido contrario. Esta sería la resultante, el momento de la fuerza resultante tiene que ser igual al momento de las fuerzas activas que actúan sobre la presa. La reacción es igual y de sentido contrario, es decir, del suelo, perdón. Entonces, yo determinando X sub N, voy a determinar si esa fuerza, esta fuerza resultante, cae o no sobre el tercio medio de la sección de apoyo, en la cimentación. Acá tenemos el tercio medio. Este es el eje, este es el centro el baricentro de la sección de contacto entre la presa y la fundación. Estas son las verificaciones, las condiciones estáticas que deben cumplirse. Y acá solamente, para este ejemplo, hemos considerado las fuerzas más fundamentales, no hemos puesto ninguna fuerza como el atarquinamiento, el hielo, los sismos, nada. Lo hicimos básicamente para que ustedes comprendan las fuerzas más importantes, la fuerza resistente más importante, P, el empuje hidrostático del embalse y la supresión sobre la base de fundación. ¿Qué verificaciones vamos a hacer? ¿Qué verificaciones vamos a hacer para nosotros quedarnos tranquilos respecto a la estabilidad de nuestra estructura hidráulica? Primera verificación, coeficiente de seguridad al vuelco. Yo tengo que establecer que el momento estabilizante, de la fuerza estabilizante, sea mayor al momento de las fuerzas desestabilizantes, que quieren volcar la presa. Para las fuerzas consideradas, la relación de momento estabilizante y momento volcante es igual a la fuerza estabilizante, P por X sub P, dividido el empuje del agua por la distancia I sub A, más la supresión, la magnitud de la supresión, por X sub S. Ese coeficiente tiene que ser mayor
A2 o A3, depende de las características de la fundación para estar nosotros tranquilos. Otra verificación es la verificación al deslizamiento. ¿Cómo la voy a hacer? Básicamente, la sumatoria de las fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas verticales, obviamente va a ser P menos S, por mu, que es el coeficiente de fricción, es decir, fíjense, yo tengo este cuerpo sobre esta fundación. Si la fundación tiene es poco rugosa, digamos, muy lisa, ese coeficiente mu va a ser muy pequeño. Si con una pequeña fuerza yo lo voy a deslizar. Pero si hay una fricción grande entre estos dos materiales, hormigón y fundación, como puede ser otro material, por ejemplo, una goma eva, supongamos que tenga, yo voy a tener que aplicar mayor fuerza para poderlo deslizar. Eso es lo que expresa el coeficiente mu, coeficiente de fricción. Esta fuerza, a ver, esta fuerza resistente que yo tengo acá va a ser igual a P por ese coeficiente de fricción. Bueno, esa fuerza que yo la voy a determinar, ahí anda la nieta buscándome, va a estar determinada, la voy a determinar yo con un coeficiente. No se puede medir, pero la fuerza horizontal, ¿cuál va a ser la fuerza horizontal? El empuje del agua. También tiene que ser mayor a 1 ese coeficiente de seguridad al deslizamiento. Y va a tener que ser mayor a 1 y mayor, cada vez mayor, en función de la calidad del suelo de fundación. Por ejemplo, va a ser igual a 1,5 para hormigón y roca, para una roca de muy buena calidad y muy sana, pero para una roca o con una grava o arenas gruesas, voy a tener que adoptar un valor, tiene que ser un valor mucho mayor para estar más tranquilo, porque imagínense, en una roca, yo me imagino monolítica, que no va a ser fácil mover esa roca, pero si yo asiento una presa sobre grava o un suelo que tenga grava y arena, y hagamos de cuenta que ponemos la presa sobre bolita, el menor empuje la va a querer mover, entonces yo voy incrementando la magnitud del valor del coeficiente de seguridad. Ahora, si yo tengo fundaciones de gravas y arena gruesas, o de hormigón sobre arena y esquistos, o un suelo mezcla, un suelo morrénico, que es mezcla de suelos de distinta granulometría, yo voy a fundar una presa de gravedad. Y no, yo voy a buscar diseñar y construir una presa de materiales sueltos. ¿Por qué? Porque la presa de materiales sueltos no la hemos dado, pero bueno, tiene una base mucho más grande porque los taludes son muy tendidos. Entonces distribuyen el peso o la carga sobre la fundación sobre una superficie mucho más grande. Además, estos suelos suelen ser muy permeables, y a mí me conviene entonces, con la presa de gravedad, alargar la distancia, porque si hay filtraciones, esa energía, producto de la carga hidráulica, diferencia entre el nivel de aguas arriba y aguas abajo, se disipe a lo largo de un gran recorrido. Y acá tenemos valores del coeficiente mu para distintos suelos, que también se va, en este caso, si la roca es buena, va a ser, como dice acá, mu 0,7 o 0,8, pero si tengo grava y arena, que son bolitas,
este coeficiente va a ser 0,3. Es decir, voy a tener la transformación de esta fuerza vertical en una fuerza horizontal producto de la fricción va a ser muy pequeña. Entonces este coeficiente va a tender a ser menor que la unidad en estos casos. No son condiciones apropiadas para que nos dé seguridad el deslizamiento. Y por último, me estaba olvidando, la verificación del estado tensional en la base de fundación. Las tensiones en la base de fundación, ¿cuáles son las causas? El peso propio y la excentricidad, es decir, el desplazamiento de la fuerza con respecto al centro de gravedad del cuerpo y de la base de fundación. Es decir, yo tengo un rectángulo de hormigón, el centro de gravedad está acá, y en la base de fundación la fuerza se aplica en el centro de gravedad. Entonces no tengo excentricidad, y toda la fuerza que transmito es por compresión a la fundación, y el diagrama de tensiones es rectangular. Pero si yo tengo una figura que no es rectangular y que es trapecial, pero a su vez tengo un momento producto de la fuerza, el empuje hidrostático, por ejemplo, que me va a hacer desplazar la resultante hacia aguas abajo, se va a producir una excentricidad. Esa excentricidad desplaza la resultante hacia aguas abajo y me genera un diagrama de tensiones mucho mayor, con mayor magnitud, hacia aguas abajo que hacia aguas arriba. Como vimos anteriormente, a ver si hice dibujito acá. No, bueno, lo que vimos en los diagramas de tensión en los gráficos anteriormente. Lo que dice acá, esto es importante, este parrafito, tener una pequeña idea como ingeniero civil en esta etapa, de decir cuál es las fuerzas de trabajo típico en una presa de gravedad. ¿Cuánto transmiten a la fundación? Y entre 40 y 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, no todos los suelos tienen esa capacidad de absorber estas cargas. Fíjense que acá lo único que tenemos son las rocas basálticas, que son 100 kilos por centímetro cuadrado, o una roca fisurada que puede ser mayor, un valor mínimo de 35 kilos por centímetro cuadrado. Así que en estos suelos estamos en el límite de aplicación de una presa de gravedad. Bueno, esta ecuación ustedes ya la han visto seguramente. Bueno, a mí me sale mecánica de suelo y fundaciones, ahora es geotecnia. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? La sumatoria de las fuerzas verticales por el dividido el área, dividido la superficie donde se aplica esa fuerza resultante de las fuerzas verticales. Para verificar esta tensión, yo acá voy a hacer peso propio menos supresión, pero si quiero verificar, no voy a tener supresión durante la construcción de la presa. ¿Estamos? No voy a tener supresión cuando esté construyendo la presa. Y si quiero ponerme del lado de seguridad para hacer una verificación del estado tensional, voy a suponer que la presa está funcionando perfectamente y toda la carga, el peso propio, se va a transmitir a esta superficie. Y este 1, ustedes ya lo sabrán a esto, porque lo han visto en otra materia. Esta es la fuerza de compresión propia, y esta es la componente de la excentricidad, cuando se desplaza. Entonces, vamos a ir viendo. A ver, ¿dónde teníamos más arriba? Acá está.
Fíjense, cuando el embalse está lleno, se desplaza la resultante hacia aguas abajo. Este es el diagrama deseado que ocurra con tensiones positivas en los extremos, al pie de aguas abajo y al pie de aguas arriba. Esto es durante el periodo constructivo, como el peso, el centro de gravedad de una figura cuasi trapecial. Yo acá le puse una pendiente, pero puede ser vertical esto perfectamente, y vemos bien clarito que en ese trapecio el centro de gravedad se desplaza hacia aguas arriba. Pero no hay agua. Entonces el diagrama de tensiones es mayor en sigma 1 que sigma 2. Y esto es una hipótesis de fisura, grieta en la base de fundación. Entonces nuestro diagrama de supresión es mucho mayor, se desplaza más aún la resultante, y si cae fuera del tercio medio nos va a dar tensiones negativas. Eso, con ustedes como ingenieros civiles, yo soy hidrólogo hidráulico, tendrán interés, curiosidad de profundizar estos temas y darme una cátedra a mí, llegado el momento. ¿Estamos? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bueno. Perfecto. ¿Qué puse? No sé qué puse. Toqué algo, pero no sé qué es lo que es. Algo toqué y no sé qué.